técnicamente ningún delito, ¿ya? Cometió un injusto penal que no es un delito, con lo cual no busca castigarlo, pero lo mantiene encerrado por un tiempo indeterminado. Con lo cual esto también ha sido discutido fuertemente por la doctrina penal de que en definitiva es una medida de privación de libertad indeterminada y que podría ser anticonstitucional. Con lo cual muchos jueces, y acá viene quizás algo novedoso y también discutible, muchos jueces dicen, bueno, como esta persona yo la declaré inimputable y los médicos me dicen que tiene riesgo para sí o para terceros, bueno, para mí esa es mi actividad, mi acción. ¿Por qué? Porque yo soy juez penal. Yo me dedico a las personas que cometen delitos. Si esta persona no comete ningún delito, entonces yo voy a trabajar sobre, porque ven ahí, la ley de salud mental. Entonces se lo voy a derivar al sistema asistencial comunitario, digamos, al hospital neuropsiquiátrico, que le haga una evaluación y que los médicos y psicólogos, un equipo interdisciplinario, lo evalúe como cualquier otra persona que llega que no cometió ningún delito. O sea, evalúen ese equipo interdisciplinario si tiene riesgo cierto inminente, si transforma la cuestión penal de inimputabilidad en una cuestión del ámbito de la salud. Con lo cual muchos jueces dicen, yo no le puedo dar una medida de seguridad, no corresponde, lo derivo a un equipo de asistencia en el ámbito comunitario. Y ahí se van a presentar grandes problemas, porque el sistema de atención en salud mental no está preparado. No está preparado quizás también ideológicamente a atender a estos pacientes, con lo cual dice, miren, yo no lo puedo atender. El señor es un delincuente. Bueno, explicamos que técnicamente no cometió un delito, que fue la enfermedad, etcétera, etcétera, con las vicisitudes que tiene la discusión de la inimputabilidad en sí misma, con lo cual empieza a discutirse, bueno, ¿dónde lo tratamos? ¿Qué lugar? ¿Cuál es el lugar que le corresponde? ¿El hospital neuropsiquiátrico? ¿Una zona especializada en el hospital neuropsiquiátrico que debe ponerle vigilancia? Sí o no. Y otra cuestión que no deja de ser también interesante para discutir es, bueno, supongamos que tuvo una descompensación puntual y que en el tiempo en que se llevó para determinar su inimputabilidad, 6-7 meses creo que fue un proceso, en una internación en el sistema penitenciario se compensó. Y cuando lo vemos bien. No tiene riesgo cierto inminente, sería la parte de la derecha. Con lo cual los peritos digo, bueno, mira, ahora está bien, no requiere una internación involuntaria, pero sí requiere un tratamiento ambulatorio. Y se presenta la segunda discusión. ¿Quién va a controlar ese tratamiento ambulatorio? Si lo abandona. ¿Vamos a tener un control judicial del estilo del Estado de Nueva York? El Estado de Nueva York tiene una ley puntual, la ley Kendra, que permite un seguimiento judicial de los tratamientos de las medidas ambulatorias. Si vamos a hacer un tratamiento ambulatorio con control judicial estricto, y si no lo cumple lo podemos internar involuntariamente, o sea, ¿de qué manera vamos a regular este tratamiento ambulatorio? Con lo cual se presentan, como vemos, varios desafíos relacionados. Y tenemos algunas herramientas muy novedosas, ¿sí? Que es interesante porque Argentina participó de lo que hoy se llaman las reglas Mandela, que tiene que ver con el tratamiento a las personas privadas de libertad de Naciones Unidas muy recientes, y tiene un apartado específico para las personas con discapacidad psicosocial o pacientes con padecimientos mentales. Y fíjense que lo que señala es que no debería estar ninguna persona que no se considere penalmente responsable, o sea que los inimputables no deberían estar en establecimientos carcelarios. Con lo cual tenemos otra herramienta más que nos trae también un punto de discusión. Y también lo que señalan es que cuando alguien tiene una discapacidad mental grave y que el estado de esa discapacidad podría agravarse estando preso, debería estar en un lugar diferenciado a una cárcel. Con lo cual tenemos una nueva herramienta que nos empieza a decir los inimputables no deberían estar privados de libertad, menos en una institución carcelaria, y los enfermos mentales graves que pudieran agravarse ahí adentro, tampoco. Nosotros cuando reformamos la ley de salud mental distinguimos y modificamos, si bien nuestra ley se fundó fuertemente en los principios de la década del 90 en Naciones Unidas de tratamiento para las personas con padecimientos mentales, diferenciamos solamente en dos tipos de internación bien fundamentadas, las voluntarias y las involuntarias. Y dentro de las involuntarias solamente se pueden dar cuando esa persona tenga un grave riesgo para sí o para terceros. Es decir, que aun cuando una persona no esté en condiciones de valerse por sí misma y que su estado se siga dañando, digamos, su estado psíquico, nosotros no podemos internarnos involuntariamente. O sea, el internamiento involuntario por una necesidad del paciente hoy no es una opción, lo cual también ha recibido fuertes críticas del ámbito asistencial, porque dicen, ¿qué vamos a esperar? ¿Que se deteriore lo suficientemente para que ya esté en riesgo grave cierto inminente? ¿O deberíamos actuar antes aún en forma involuntaria? Esto es uno de los puntos que presenta también grandes discusiones. Y la otra cuestión del tratamiento involuntario es obviamente cuando esté en condiciones de consentir un tratamiento. Es decir, cuando uno no está en condiciones de consentir y hay una valoración de riesgo, bueno, claramente eso se va a transformar en un tratamiento involuntario. Ahora, ¿qué es lo que devuelve el sistema de atención en salud mental? Cuando le mandamos un paciente de este estilo, ha cometido un delito, un imputable, llega al hospital neuropsiquiátrico.
y va a haber que darle un tratamiento involuntario. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene riesgo cierto inminente. Ahora, el hospital que responde, si mis condiciones edilicias no están dadas, porque el hospital es de puertas abiertas. Yo no puedo garantizar que este paciente no se fugue, no se escape. Y además requiere y propone una institución a puertas cerradas, que no es materialmente posible. Y ahí se presenta una gran discusión sobre cómo son los hospitales o cómo debería ser la atención en salud mental. Y en esto, por lo menos la doctrina en Argentina es muy clara, unívoca y específica. Y dice, en resumen, que cuando uno interna a un paciente de forma involuntaria en una clínica psiquiátrica, el objetivo es que no se dañe. Con lo cual, el deber que tiene desde el punto de vista legal, jurídico y médico legal también, es un deber de vigilancia reforzada. Porque ese es el objetivo. Yo estoy privándole de la libertad a alguien, en un concepto de derechos humanos. La internación psiquiátrica es una privación de libertad, dice llanamente, con motivo de salud mental, pero es una privación de libertad, con lo cual el objetivo es que no se dañe, con lo cual todo lo que suceda ahí adentro o que el paciente se escape va a ser responsabilidad de la clínica o del Estado, depende de cómo sea la gestión de esa institución. Y también tiene dicho, en muchos fallos, que puertas abiertas no significa que los pacientes puedan entrar y salir cuando quieran, sino que puertas abiertas se refiere a un concepto de integrado a la comunidad, o sea, la atención en salud mental es integrada a la comunidad. Hay consultorios externos, hay hospital de día, etc. Con lo cual hay, insisto, fallos muy unívocos que muestran que la responsabilidad que le cabe a la institución y al Estado cuando un paciente internado sufre un daño, se suicida dentro de la institución o se escapa y se suicida, hay una responsabilidad estatal porque ese deber de vigilancia reforzada o de diligencia especialísima no se cumplió. El objetivo es que no se dañe. Con lo cual, cuando muchos de mis colegas dicen este es un hospital de puertas abiertas, es no comprender en profundidad de que eso no está bien fundamentado. O sea, la legislación ya nos tiene dicho, o la jurisprudencia, perdón, que el hospital de puertas abiertas no significa que los pacientes puedan entrar y salir y deambular cuando quieran. Si bien estaba claro, y también está claro la responsabilidad en términos de las internaciones involuntarias, un fallo que discutimos mucho también, es uno muy reciente que sacó el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que corrió el estándar y nos puso patas para arriba, por lo menos para mí. O sea, nos dijo, la práctica en psiquiatría hoy está muy, pero muy compleja. Cuando Diana dé su presentación van a ver que el comité que se encarga de fiscalizar cómo se cumple la Convención de los Derechos de Personas con Discapacidad tiene una postura muy clara con respecto a las internaciones y básicamente señala que no deberían existir bajo ningún rótulo, ningún eufemismo, ni aun cuando tenga riesgo cierto inminente. Con lo cual tenemos una postura muy clara del comité, pero vino el Tribunal Europeo y nos dijo en un fallo del año pasado que aun cuando la internación era voluntaria, también había responsabilidad del Estado. Este fue un fallo que de vuelta trae discusiones interesantes de cómo ejercer la práctica cotidiana en salud mental y las internaciones, que de alguna manera también va a ser el tratamiento inimputable. Que este paciente se había internado voluntariamente por un problema de consumo de sustancias, que ya tenía múltiples internaciones y varios intentos de suicidio. Y en una de esas internaciones el paciente se escapa por la parte de atrás del hospital y se tira en las vías del tren. Con lo cual, todos los fallos de las instancias locales le dan la razón al Estado, le dan la razón al Estado y señalan que no había responsabilidad ninguna del hospital ni del Estado de la ciudad de Portugal, del país, porque se habían cumplido diligentemente con las medidas necesarias. Además, ella resalta una internación voluntaria. La madre del paciente llega hasta el Tribunal Europeo y en un fallo da vuelta todo lo que habían resuelto las instancias locales. Y señala, se lo voy a leer textualmente, esto es una traducción mía personal, pero pueden leer el fallo, está en línea fácilmente, y señala que el tratamiento a puertas abiertas no exceptúa la obligación del Estado de proteger a los pacientes con trastornos psiquiátricos, especialmente cuando tienen riesgo de suicidio. O sea, hace hincapié en lo que es el concepto de puertas abiertas y la responsabilidad. Y después señala que no deben hacerse diferencias con relación al deber de cuidado y vigilancia entre las internaciones voluntarias e involuntarias. Es decir, que lo que debe darse es el mismo tratamiento y el mismo nivel de cuidado, digamos, y vigilancia. Con lo cual,
nosotros que veníamos ya con una postura crítica sobre las internaciones en general, el Tribunal Europeo nos devuelve diciendo en las internaciones voluntarias, ojo que también hay responsabilidad. Con lo cual, ¿dónde nos quedamos? Tomamos la postura del comité, que es muy fuerte y claro en decir no a las internaciones, no a la privación de libertad por condición de discapacidad, o nos quedamos con lo que dijo el Tribunal Europeo el año pasado. No es que lo planteó hace mucho tiempo. Y en el medio estamos nosotros y nuestra práctica, ¿sí? Para resumir un poco lo que quería comentarles, es en principio la sobrerepresentación que hay de las personas con discapacidad en el ambiente penal. Es un desafío para todos los que trabajamos hacer una detección temprana y estamos llegando tarde, ¿sí? Al menos en la pequeña muestra que tuvimos nos permitió observar eso. Después empezar a trabajar con conceptos que el doctor García López maneja ya desde hace mucho tiempo y que plantea con programas concretos de justicia terapéutica. O sea, si podemos plantear una alternativa distinta a la prisión, si podemos permitirnos pensar críticamente el dispositivo carcelario, particularmente en las personas con discapacidad también. En definitiva, el desafío es crear lo que en general, por lo menos en Buenos Aires, adolece, es tratamientos de salud mental basados en la comunidad con apoyo, digamos, que no estamos pudiendo encontrar. Entonces, ahora les voy a mostrar un pequeño caso donde podemos ver el fracaso de estas políticas públicas que no permiten generar alternativas de tratamiento de salud mental comunitarios. Las internaciones en salud mental van a tener un deber de vigilancia especialísima y un deber de cuidado y un deber de vigilancia reforzada. Este concepto de puertas abiertas, como dicen ustedes, no jala, ¿sí? O sea, no parece ser un buen fundamento decir que una institución diga esta es una institución de puertas abiertas, yo no puedo garantizar que el paciente no se escape. Y que estos conceptos exceden a las internaciones involuntarias, al menos como lo planteó el Tribunal Europeo. Con lo cual, nosotros como profesionales de salud mental, digamos, este es un hospital de puertas abiertas, yo no podría hacer absolutamente nada, el paciente se escapó y se suicidó, no va a atenuar nuestra responsabilidad después en un juicio por responsabilidad profesional. Y lo dejo con este pequeño caso que muestra un poco lo que les quería, cómo se resume el derrotero de una persona con discapacidad psicosocial, alguien con un padecimiento psíquico en el ámbito penal. Es un caso que tuve hace la semana pasada, antes de venir para acá. Martín tiene 19 años y está acusado de violencia contra su madre, una causa de violencia intrafamiliar y amenazas a su padre. En la denuncia, cuando la madre va a una oficina que atiende casos de violencia doméstica, explica que su hijo tiene problemas en salud mental, con las limitaciones que la madre tiene, digamos, no es experta en salud mental, entonces dice, bueno, mi hijo fue atendido en un hospital psiquiátrico desde niño, desde que tiene 15 y 16 años, recibió atención en salud mental ahí, y además yo lo hago tratar en una sala comunitaria, ¿sí? Ya lo dijo en la primera entrevista que tuve. O sea que uno esperaría al principio que ahí ya haya operado algo en el sistema penal. O sea, la familia fue y dijo, estamos frente a una persona con discapacidad psicosocial, uno esperaría que algo, cuando lo detienen a él, haya operado en términos de apoyo y ajuste de procedimiento. Pero no, a él lo indagaron perfectamente bien como cualquier otro sujeto, no hubo ningún ajuste de procedimiento, ninguna lectura clara, sencilla, transparente, o algún facilitador que permita tener un feedback, digamos, de si está comprendiendo o no, cuáles son las consecuencias de que está privado de su libertad, lo que puede venir, lo que le conviene y lo que no, qué nivel de comprensión tiene sobre eso. Con lo cual, ningún ajuste se presentó ahí, ya tenemos el primer problema. ¿Hay una detección temprana de parte, el médico de policía detectó que tenía una paciente con esquizofrenia delante? No, por supuesto que no. ¿Alguien se sensibilizó con esta idea en el sistema de justicia penal con esto? No, por supuesto que no. Con lo cual, lo que hicieron con frecuencia es, bueno, tiene esquizofrenia, mandémoslo a ver si comprende y dirige. Hagamos una pericia para ver si está en condiciones de comprender la criminalidad del acto. Bueno, claro, en primera medida, el primer peritaje dijo, sí, por supuesto. Tiene un trastorno límite de la personalidad, comprende y dirige perfectamente bien, con lo cual él, ya estamos en prisión preventiva, pasa una linda estancia en la cárcel. El defensor ante el tribunal oral, digamos, cuando tiene y toma el caso, antes de ponerse en profundidad a entrevistarlo y hablarlo a él, hace una negociación con el fiscal. El fiscal le propone un juicio abreviado. Y le propone una buena oferta de juicio abreviado. Él se iba en el momento en que firmaba la subresponsabilidad del hecho. ¿Sí? Pero claro, cuando el defensor se encuentra ante la posición de que tenía frente a él una persona con discapacidad psicosocial que estaba privada de libertad, dice, ¿yo le puedo hacer firmar un juicio abreviado a él?
ya está en condiciones, tiene la capacidad suficiente para entender lo que implica un juicio abreviado, o sea, está siendo responsable de 2 años de prisión en suspenso y que ante la primera recaída o cualquier situación vaya a cumplir esos 2 años de prisión de punta a punta. O sea, yo puedo hacerle firmar esto a él. Eso fue un buen interrogante, pero claro, el chico se había pasado 1 mes y medio preso. Entonces me preguntan a mí, esto me tocó particularmente, si yo consideraba que estaba en condiciones o no. Y yo dije, me parece que es poco prudente, porque la consecuencia de que él firme un juicio abreviado es que va a estar siendo responsable de un hecho. Y él se quiere ir, y si firma se va. Entonces, ¿qué grado de libertad tienes si te están diciendo, si firmas te vas, en este mismo instante? Bueno, parece que no mucha, porque no le estaba pasando nada bien en la cárcel. El problema que yo veo ahí, que también hemos discutido con Diana varias veces, es que la oferta de juicio abreviado puede ser lo que nosotros decimos pan para hoy, hambre para mañana. Porque como él se quiere ir, va a firmar casi cualquier cosa. Esto implica hacerse responsable de 2 años de prisión en suspenso, con lo cual, si mañana lo agarran manejando con una alcoholemia elevada, lo van a hacer cumplir los 2 años de prisión en suspenso. Y él, que es una persona que tiene un padecimiento psíquico y que ya había abandonado el tratamiento y que estaba descompensado, podemos decir, bueno, mañana no lo va a abandonar y va a amenazar de vuelta a su mamá y le va a hacer cumplir los 2 años como consecuencia de su enfermedad. Descompensado, digamos, me parecía una responsabilidad excesiva para él, que por lo menos yo tenía mis dudas sobre si estaba en condiciones o no. Con lo cual yo dije, vayamos a discutir a un juicio y volvamos a discutir todo de vuelta. Con lo cual, en principio hicimos eso. Fuimos a discutir nuevamente en otro peritaje, ya con un poco más de conocimiento sobre los antecedentes y las historias clínicas ya a la vista, lo que nos había hecho en una primera instancia. Y, bueno, como a mí me toca trabajar desde la defensa, y en general los médicos oficiales, cuando tienen peritajes anteriores de sus colegas, les es difícil a ellos, digamos, sacar conclusiones sólidas que rebatan las conclusiones anteriores. No es sencillo, obviamente no es un lugar cómodo para ello, con lo cual la pericia fue clara, pero no suficientemente categórica para decir que era probable que este joven había cometido esos delitos de violencia contra su madre y amenaza al padrastro en una descompensación de su cuadro, digamos, por la impulsividad que le implicaba a él. Tenía ideas serotípicas, era impulsivo, consumía drogas, por lo cual mi planteo fue básicamente eso. Con lo cual a él lo declaran inimputable. Y obviamente que nos preguntan si tenía riesgo o no para sí o para terceros, porque el juez, ¿qué quiere saber? ¿Lo dejo en una cárcel para pacientes con problemas psiquiátricos o lo mando a su casa con su mamá? Que en definitiva, firmar un juicio abreviado era irse con su mamá, porque él no tenía otro lugar a donde irse, ¿sí? Entonces nos preguntan si tenía riesgo, y en este caso, si bien nosotros consideramos que no tenía riesgo porque estaba compensado, bien podríamos haber dicho que quizás sí tenía riesgo, pero el juez en este caso no le puso medida de seguridad igual que en otros, porque aunque hubiéramos dicho que tenía riesgo, podría haber tomado la opción que yo les comentaba de ir no a una internación involuntaria en la cárcel, una medida de seguridad ley llana del sistema penal, sino el internamiento involuntario, o ni siquiera eso, ir a una derivación en el hospital y de preguntarle, miren, yo tuve este caso, le dice el juez, yo quiero que lo evalúe un equipo interdisciplinario plenamente asistencial del hospital neuropsiquiátrico donde se atienden todas las personas con padecimientos mentales, y díganme ahí si esto es una cuestión que requiere una internación. Es decir, el juez en este hecho en concreto también podría haber derivado una evaluación interdisciplinaria en el ámbito de la salud mental asistencial y no necesariamente en una medida de seguridad. Es decir, que en Buenos Aires por lo menos es cada vez más frecuente, y como les mostré al principio de las estadísticas, que los inimputables no tengan medidas de seguridad, lo más frecuente es esto, que sean derivadas al sistema de asistencia en salud mental comunitaria, no comunitaria, sino en la comunidad comunitaria, que sean evaluados por equipos interdisciplinarios, y ahí, como les mostraba en el medio de la presentación, se plantean nuevos desafíos para el sistema de atención de salud mental. Así que implica tener un paciente con estas características diciendo, este es un hospital de puertas abiertas, y yo no puedo garantizar que no se cubra. Muchas gracias por la atención y el tiempo. Bueno, yo estoy seguro que habrá muchísimos comentarios y dudas sobre este difícil problema. A nivel operativo, es una de las cosas fascinantes del seminario, a nivel operativo los conceptos tienen muchas dificultades.
Y como ustedes pueden observar y apreciar, no hay una perspectiva unánime. Ya nos dirá la maestra Diana Sheinbaum la perspectiva que tiene desde Documenta como académica, como investigadora y como promotora de la discapacidad psicosocial frente al sistema penitenciario mexicano. Pero habría que destacar un punto de los muchos que destacó interesantes el doctor San Julio, que tiene que ver con qué tanto sabe el Comité de Psicopatología y de Salud Mental. Es evidente que saben derecho y saben derechos humanos, pero no parece tan evidente que sepan psicopatología. Y eso es una condición sine qua non, porque la ley tiene un impacto directo en la conducta y en la sociedad. Entonces parece bastante responsable no saber de psicopatología y de salud mental y legislar al respecto. Con lo cual, pues, esto nos enfrenta a un debate de mucho trasiego y de mucho trasfondo, que sin duda, pues hoy tenemos el privilegio de poder analizarlo junto con ustedes. No me entretengo más, le doy la palabra a nuestra segunda invitada, a quien, como ustedes han escuchado, es una destacada promotora e investigadora de este difícil y complejo fenómeno que es la discapacidad social en el sistema penitenciario. Maestra Diana Sheinbaum, la escuchamos con mucha atención. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, Eric. Me da mucho gusto estar aquí. Como decía Ezequiel, llevamos más de 2 años discutiendo este tema a puertas cerradas, podría decir. Y finalmente estamos en este espacio para hablar y debatir sobre temas que nos interesan y nos apasionan, como es la inevitabilidad y las medidas de seguridad, temas que creemos no se han discutido con la profundidad que se requiere y que urge justamente un espacio de análisis y debate para promover las reformas y los cambios que son necesarios, sobre todo a partir de la ratificación que hizo el Estado mexicano de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, un instrumento internacional que México no solo ratificó, sino fue el país promotor de ese instrumento. El Estado vio la necesidad de que se hiciera una convención amplia que abordara los derechos de las personas con discapacidad. No son nuevos derechos, pero tienen un énfasis en las personas con discapacidad, porque como ustedes saben, ha sido un grupo históricamente vulnerado e invisibilizado. Y quisiera empezar justamente por plantear y subrayar el término de discapacidad. ¿Por qué se habla de discapacidad y cuál es la definición del Comité de Discapacidad y qué es importante pensarlo así? Bueno, la discapacidad se entiende como la combinación que existe, la interacción que hay entre las barreras, las limitaciones individuales, ya sean físicas, mentales, sensoriales, el déficit, por ponerlo en esos términos, las limitaciones, la diversidad que tiene una persona, con las barreras que impone la sociedad. Eso es muy importante, porque generalmente las personas con discapacidad habían sido vistas solo desde el déficit individual. ¿Y la respuesta cuál era? Pues la respuesta era la rehabilitación y tratamiento. Es decir, si no te puedes adaptar a una sociedad construida para los normales, entonces necesitas rehabilitarte y adaptarte a esta sociedad en la medida de lo posible. Y si no te puedes adaptar, bueno, ahí hay espacios especializados y segregados en donde podrás vivir tu vida de la manera más plena posible. Y lo que reconoce la Convención es que la sociedad tiene un papel fundamental en el tema de la discapacidad. Es decir, si viviéramos un mundo perfecto en donde hubiera, por ejemplo, elevadores, señalización en braille, rampas, no existirían tantas barreras para la igualdad de oportunidades para las personas, en este caso con discapacidad física. Entonces le compete a la sociedad eliminar las barreras para que las personas con discapacidad se puedan desarrollar plenamente y en condiciones de igualdad. Es decir, no es posible hoy en día seguir segregando y excluyendo a un porcentaje alto de la población a nivel mundial. Y eso es lo que busca de alguna forma la Convención. Entonces, me parece que es importante subrayar este papel de la discapacidad y dejar de lado estas nociones únicamente de enfermedad y de que lo que se requiere es una respuesta exclusivamente médica o rehabilitadora. Eso por un lado, y por otro lado hablar de discapacidad como nosotros llamamos invisibles, es decir, muchas veces cuando se habla de las personas con discapacidad en nuestra mente siempre está la persona en silla de ruedas o la persona con discapacidad visual, y hay un grupo importante de personas que tienen discapacidad psicosocial e intelectual que no es visible, pero no quiere decir que no requieran atención y apoyos, y por eso habla Ezequiel de la invisibilización de las personas con discapacidad intelectual en el sistema de justicia penal. Yo esta tarde les quiero compartir el trabajo que ha hecho Documenta en este sentido.
el programa de discapacidad y justicia documenta ya desde hace muchos años tratando de entender cuáles son las barreras y dificultades específicas que enfrentan las personas con discapacidad intelectual y también discapacidad psicosocial en el acceso a la justicia. Y hablamos de los dos grupos porque lo que nos dimos cuenta es que a pesar de ser discapacidades distintas, se enfrentan a barreras muy similares en el sistema de justicia. Entonces sí ha sentido hablar de ambos. En 2014 publicamos un diagnóstico que se llama Un sistema de justicia incluyente y que se nutre de la experiencia, documenta por un lado el litigio, documenta, asesora y representa casos en el sistema de justicia penal de personas con discapacidad psicosocial e intelectual, y también un conjunto de mesas de trabajo que organizamos con operadores de justicia, es decir, había defensores, ministerios públicos, gente del sistema penitenciario, del sistema de salud. Y los resultados de esa investigación están plasmados aquí en este diagnóstico. Y una vez que encontramos estas barreras, nos dimos a la tarea no solo, como se piensa en la sociedad civil, de ser críticos con respecto al Estado, sino también de plasmar ciertas soluciones o recomendaciones y pensar cómo podríamos garantizar dentro del sistema de justicia el respeto de los derechos humanos. Y aquí es donde creamos y echamos a andar un programa piloto que está siendo implementado desde marzo de 2017 con apoyo del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, el cual les contaré más adelante. Les quiero empezar a platicar de un caso en especial, el caso de Olivia. Olivia es una chica con discapacidad intelectual que tiene 20 años, vive en una vecindad con su familia, es un conjunto de casas con un patio central, vive con sus padres, sus dos hermanos, y en 2017 su tía nos buscó porque empezó a buscar, a notar que Olivia estaba embarazada. Olivia nunca salía de su casa, se la pasaba en el patio jugando, y bueno, le preocupó mucho esta situación. Inicia una denuncia por posibles hechos de violación porque considera que no hay forma que Olivia se hubiera embarazado en la calle. Olivia nunca salió. Y meses más tarde se da cuenta que los padres de Olivia se la llevan a un lugar y regresan más tarde con un bebé. Olivia sigue en la misma situación en su casa. Nosotros buscamos a la Fiscalía Especial de Delitos Sexuales para investigar la denuncia que hace la tía con respecto a la violación. Pero el Ministerio Público, los fiscales argumentaban que, bueno, que no se podía hacer nada porque Olivia era una persona con discapacidad intelectual, no se le podía interrogar, no podía declarar, y la tía misma solo había oído lo que había pasado, pero no le constaban los hechos. Entonces, la carpeta de investigación no prosperó, no se giraron incluso citatorios, se puso una queja en la Comisión de Derechos Humanos que tampoco prosperó y se ha mantenido la carpeta de investigación sin avances. Entonces, por un lado hay que pensar no solo en la parte de los imputados, que es relevante y de la cual hablaré más adelante, sino también de las víctimas, las personas con discapacidad, que generalmente se piensa en el imputado con discapacidad psicosocial intelectual como este ser, el loco peligroso que vemos en las películas de Hollywood, y pocas veces se ve el estado de indefensión en el que están las víctimas con discapacidad. Como ustedes saben, hay muchas mujeres, sobre todo jóvenes, en escuelas especiales, de las cuales se oye que son violentadas por miembros de la familia, por sus propios maestros, y el hecho de que no puedan tener acceso a la justicia, porque no se les reconoce su capacidad jurídica, las deja en un estado de indefensión absoluta. ¿Cuáles son estas barreras de las que quisiera hablarles hoy que el documenta detectamos? Por un lado están las barreras legales, es decir, en México todavía la legislación permite, por ejemplo, las esterilizaciones forzosas o limita la capacidad jurídica. Como decía Ezequiel, en Argentina se ha avanzado, el Código Civil me parece que es del 2015, pero en México todavía nuestra legislación civil permite la anulación de la capacidad jurídica a través del juicio de interdicción. Es decir, una vez que una persona es interdicta, entonces tiene un representante legal que toma todas las decisiones por esa persona y que si quiere esterilizar a una chica con discapacidad intelectual, lo puede hacer, ¿no? Y que si esta chica quiere denunciarlo, no lo puede hacer a través de ella misma, sino que necesita a su representante. Eso por un lado. Por otro lado, las barreras actitudinales, como se ve en el caso de Olivia, los prejuicios y estereotipos sobre la capacidad. Aquí el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad ha sido muy enfático en tratar de distinguir entre la capacidad mental y la capacidad jurídica. Es decir, en nuestro sistema de justicia seguimos pensando que son equiparables. No es lo mismo tener capacidad jurídica o capacidad mental, ¿no? La capacidad jurídica es poder actuar, ¿no?, personalmente en cualquier acto o transacción, y la capacidad mental tiene que ver con la posibilidad de tomar decisiones, ¿no? Tiene que ver con otros procesos cognitivos
Y en ese sentido, por eso la Convención en su artículo 12 señala claramente que todas las personas con discapacidad tienen derecho al reconocimiento de la capacidad jurídica, sin importar la intensidad de su discapacidad y el tipo de su discapacidad. Es cierto que algunos de ellos requieren mucho más apoyos y ajustes, pero el Estado está obligado a dárselos, más aún con la ratificación. Es decir, si todos pensamos aquí, bueno, no sé cuántas veces nos hemos divorciado, o si perdimos la casa, o podemos sin duda cuestionar nuestras decisiones, pero las personas con discapacidad parece que no tienen derecho al error, no tienen derecho a tomar sus propias decisiones de equivocarse. Es muy importante hacer esta clara distinción entre capacidad mental y capacidad jurídica. Por otro lado, las barreras sociales. En este caso en específico, en las víctimas, lo que vemos es que el perpetrador muchas veces de estos actos es parte de la familia y existe un miedo, obviamente, a perder los apoyos y los cuidados que esa persona o el núcleo familiar provee. Entonces hay una barrera social para acceder a la justicia. Las barreras físicas, obviamente, no sé si han ido a oficinas públicas, pero bueno, la falta de accesibilidad de los despachos de abogados, de las oficinas del Ministerio Público. Hoy en día el Tribunal de Justicia ha hecho un gran esfuerzo en ese sentido. Y finalmente hablaría de las barreras comunicacionales. Me imagino que muchos de ustedes son estudiantes de Derecho o ya ejercen y yo no soy abogada y siempre peleo con mis colegas en documenta porque digo, ¿qué significa esto? Esto necesita una traducción, ¿no? Eso en un contexto penal, en un contexto de un proceso penal, imagínense la dificultad que implica para un personaje entender el procedimiento por el que está pasando, las implicaciones del mismo. Entonces hay barreras comunicacionales muy fuertes y creo que hay una exigencia a nivel profesional de empezar a utilizar un lenguaje más democrático e incluyente si queremos garantizar el acceso a la justicia de cualquier persona, no solo hablo de las personas con discapacidad. Entonces, en términos de género, discapacidad y acceso a la justicia, les diría que hay pocos datos duros, pero sí hay evidencia que apunta que las mujeres y niñas con discapacidad son víctimas de tasas mucho más altas de violencia y discriminación que las mujeres sin discapacidad y que se enfrentan a las mismas violaciones y abusos en sus derechos humanos. Sin embargo, su aislamiento social y la dependencia hace que estos abusos tengan consecuencias mayores, que el impacto de estos abusos sean mayores porque las personas con discapacidad al no tener acceso a la justicia siguen en el mismo núcleo que las violentas. Entonces, el impacto es mucho más fuerte. Quisiera contarles ahora del otro lado. Este es el caso de las víctimas, pero quisiera hablarles del caso de Javier, un chico que apoyamos en un proceso penal. Javier tiene una discapacidad psicosocial, fue acusado de tomar un insecticida con un valor de 35 pesos de la casa de su vecino. El insecticida obviamente fue recuperado, pero fue recuperado, y Javier fue detenido por la policía. Lo enviaron a Icebarexi, no sé qué tan familiar esté con Icebarexi, pero Icebarexi es el Centro Varonil de la Adaptación Psicosocial, es una cárcel especial para personas con discapacidad intelectual o psicosocial inimputables y está aquí en la Ciudad de México. Depende del sistema penitenciario, no es un hospital, no depende de la autoridad sanitaria, es parte del sistema penitenciario. Entonces detienen a Javier por el robo de este insecticida, lo vinculan a proceso, lo mandan al Icebarexi, es decir, esta cárcel, mientras el proceso es llevado a cabo, mientras el proceso penal es llevado a cabo. Tuvimos varias audiencias con Javier, 5 o 6 audiencias. Primero porque obviamente era necesario preguntarles, ¿no? Javier tenía una actitud extraña, existía el lado de ser imputable o no, entonces había que practicar ciertos peritajes. Hoy en día existe la tendencia a practicar peritajes, se les llama interdisciplinarios porque el protocolo de actuación de la Suprema Corte de Justicia recomendó a los juzgadores que no solo hicieran peritajes psiquiátricos y médicos, sino que trataran de transitar hacia una visión más social de la discapacidad. Entonces solicitaran peritajes de trabajo social, de sociología, de psicología, y todo esto suena muy bien, ¿no? Pero en la práctica lo que sucedió es que no se hace un peritaje interdisciplinario, sino que es necesario realizar 5 peritajes. ¿Qué implica eso en términos del proceso? Que las personas con discapacidad pasan mucho más tiempo en prisión esperando que su proceso se desarrolle y que los peritajes se lleven a cabo que una persona que no tiene discapacidad. Ustedes conocen los recursos con los que cuentan nuestras instituciones porque hay un perito en psiquiatría para toda la Defensoría Pública de la Ciudad de México. Es decir, los peritajes pueden tomar meses en llevarse a cabo. Javier estaba deshecho en las audiencias, buscaba ya tener cierta certidumbre jurídica con respecto a qué iba a pasar en su caso, y eventualmente, después de muchas discusiones, se decidió que no era necesario ejercer la acción penal. Es decir, un criterio de oportunidad, Javier ya iba a salir de la cárcel. Y la pregunta era, ¿pero a dónde lo mandamos? Javier no tiene familia, no hay quien se haga responsable, ¿a dónde lo podemos mandar? Y una de las
primeras preguntas que yo hago en los casos en los que participo es justamente ¿qué hubiera pasado si Javier no tuviera una discapacidad? Y yo les puedo apostar que Javier a la semana tal vez no hubiera estado en la cárcel. Es decir, existe un conjunto de alternativas en nuestro sistema de justicia penal para personas que no tienen discapacidad, que no están presentes para personas que no tienen acceso a ella, las personas con discapacidad. Y nos dimos a la tarea justamente de ver si esta hipótesis era de alguna forma cierta. Empezamos a revisar sentencias de personas imputables e inimputables. Y por ejemplo, de 4 meses que revisamos nos dimos cuenta que de 4.000, voy a ponerlo de redondear, de 4.500 personas que habían sido acusadas, 4.514 eran imputables y solo 34 habían sido inimputables. De ese total de imputables, el 5% había sido absuelto. Yo sé que es una cantidad reducida, pero el 5% había tenido una sentencia absolutoria. En el caso de los inimputables, los 34 inimputables habían recibido una condena. Dijimos, bueno, hay que revisar casos del mismo delito, ¿no? Porque esto será el caso de esclavo. Entonces nos revisemos los casos de robo, que es el más común en esta ciudad. Y nos da exactamente lo mismo. Es decir, si eres inimputable, lo más probable es que recibas una sentencia condenatoria. Y eso nos hace pensar en cuál es la respuesta del sistema de justicia penal frente a las personas con discapacidad. Les quiero contar rápidamente, ella se refirió un poco a eso, pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que hemos visto? ¿Qué pasa cuando una persona con discapacidad intelectual o psicosocial es acusada de cometer un delito aquí en la Ciudad de México? Primero, obviamente, la policía rara vez identifica una discapacidad. Es decir, ahí les podría decir que hay una enorme ventana de oportunidad. Si alguien está interesado, es necesario empezar a capacitar a las fuerzas de seguridad en el tema de discapacidad. Por otro lado, bueno, son llevadas obviamente frente al Ministerio Público, quien tiene 48 horas para decidir si ejerce la acción penal, y lo primero que hacen es llevarlo justamente frente a un médico legista. Si el médico legista considera que la persona probablemente tiene algún trastorno, está actuando de manera extraña, pedirá una valoración psiquiátrica. Como se refirió a Ezequiel, en México lo que vimos es que generalmente es la misma persona la que refiere que tiene una discapacidad, o es la familia que llega y dice, oiga, mi hijo tuvo un internamiento, mi hijo ha sido tratado en el hospital psiquiátrico. Y bueno, ¿por qué la banderita roja ahí o el foco rojo? Porque una vez que esta persona es valorada psiquiátricamente, lo cual generalmente pasa en esta ciudad, por lo menos en la Ciudad de México, en los servicios de urgencia del Hospital Fray Bernardino por médicos residentes, las valoraciones responden a estas dos preguntas. ¿Puede la persona comprender la naturaleza del hecho y sus consecuencias, sí o no? Y puede la persona declarar sí o no. Son entrevistas que se llevan a cabo en 15 minutos en los servicios de urgencia, pero el peso que tiene esta determinación sobre la vida de esta persona es incalculable. Es decir, esto va a determinar el paso de la persona por el proceso penal y posiblemente si sea privado o no de su libertad. ¿Qué significa ser declarado inimputable? Bueno, para los que no lo sepan, esta es la definición de inimputabilidad del Código Penal de la Ciudad de México. Es una definición de 1981 que no ha cambiado. Se las leo para que la conozcan. Cuando un individuo al momento de cometer, de cometer el hecho, ojalá se no, de cometer el hecho no tuvo la capacidad de comprender el carácter ilícito de aquel o de conducirse de acuerdo con esa comprensión en virtud de padecer trastorno mental o desarrollo intelectual retardado. Bueno, la terminología incluso da cuenta de una época post-revolucionaria. ¿Qué dice el Código Penal hoy en día? El Código Penal dice exactamente lo mismo. Por eso la relevancia creo que de esta mesa. O sea, es momento sin duda alguna de empezar a pensar en estas figuras tan relevantes como es la imputabilidad, las medidas de seguridad dentro de la legislación. Dice que va a haber un código penal único. Es importante que el Código Penal no recoja, es momento de que recoja lo que dice la Convención y lo que dicen otros tratados internacionales en esta materia. ¿Qué es lo que vemos en las audiencias en las cuales asistimos? Bueno, realmente que hay una simulación del sistema de justicia. Los operadores dicen, bueno, es inimputable, eso quiere decir que lo estamos protegiendo, esto es una medida benefactora para esta persona que no cometió un hecho penal, un hecho delictivo. Y lo que nosotros vemos es que esto se trata de un fraude de etiquetas, es decir, le ponemos nombres distintos, pero el tratamiento es el mismo. Entonces el juez, una vez que detecta que es una persona con discapacidad, lo que dice, no, esto no es un delito. Este robo no es un delito, este robo es un hecho ilícito. ¿Okay? No lo vamos a mandar a prisión preventiva, lo vamos a mandar a una medida de seguridad cautelar. ¿En dónde? En prisión. Que no se confunda, es en prisión.
no es una pena la que le vamos a imponer, le vamos a poner una medida de seguridad. ¿En dónde? En prisión nuevamente. Entonces yo quiero entender cuál es la diferencia. ¿Cuál es la medida benefactora de este sistema? O si es necesario que tenga una medida benefactora, yo no lo creo así, pero por lo menos quitémonos las marañas de los ojos y veamos lo que realmente es. Lo que pasa con estas medidas de seguridad es que toleran mayores limitaciones de derechos y de garantías procesales. Nos hemos encontrado con gente que no puede salir del Cebarexi porque no tiene quien la recoja. Es decir, ya cumplieron su medida de seguridad, pero siguen privados de su libertad. Eso es tolerar mayores violaciones a derechos humanos. Entonces, ¿qué es lo realmente diferente? Y las medidas de seguridad, el comité sí las ha referido así en algún momento y nosotros también lo consideramos o planteamos la pregunta si es una pena sin culpa. Es decir, no hay una responsabilidad penal porque la inimputabilidad, como ustedes saben, está dentro de la exclusión de responsabilidad penal, pero sí hay una sanción. Entonces, ¿qué se está castigando de alguna forma? ¿Qué se está sancionando? Si no es la comisión de un hecho delictivo. Y lo que vemos es que exige en la mente de los juzgadores que lo que se está sancionando es el ilícito, pero lo que se busca es una medida de protección social. Lo que está ahí es nuevamente la peligrosidad que representa a la persona. Se presenta como una medida benefactora para la persona en sí misma, pero también para la sociedad. Y desde nuestra perspectiva, atenta la medida de seguridad contra el derecho penal de acto, el cual se supone que cualquier Estado democrático tendrá que tener. O sea, lo que está presente ahí es que lo que se está sancionando es que la persona tenga una discapacidad y la necesidad de un tratamiento, no el hecho en sí mismo. Y por eso las personas con discapacidad que cometen un robo sí pasan tiempo en prisión y las que no tienen acceso a otras soluciones alternas. Y lo que vemos también es, bueno, que existe una medicalización del sistema, ¿no? Como les decía, una vez que está presente la inimputabilidad en el debate, ya no se trata de si la persona cometió el hecho o no cometió el hecho. De lo que se trata ahora es de que tiene una discapacidad y hay una exigencia de tratamiento. ¿Le corresponde al derecho penal tratarlo? Esa es una pregunta que me encantaría que todos respondiéramos en este momento. Lo que hemos visto en los casos en los que hemos participado es que la mayoría de las personas con discapacidad están en el sistema de justicia penal por robos de menor cuantía. Y que la prisión se ve como una opción viable, incluso cuando el delito no lo amerita. Es decir, es la respuesta del sistema frente a la exclusión, frente a la vulnerabilidad, frente al contexto de marginalidad en el que viven estas personas, y la cárcel se presenta como una opción viable. Parecería que el sistema tiene una falsa, el sistema de justicia tiene una falsa jerarquía de derechos, como si el derecho a la salud fuera más importante que el derecho a la libertad. Y yo cuando hablo con los abogados y los defensores y los ministerios públicos les pido por favor que hagamos una visita de campo al Cebarexi, que comamos lo que comen, que dormamos donde comen y que me digan si es más importante el derecho a la salud que el derecho a la libertad. Creo que hay una falta de sensibilización absoluta sobre lo que implica esa prueba de libertad y nuestro sistema. Se toma muy a la ligera, los psiquiatras forenses lo toman muy a la ligera, los operadores de justicia lo toman muy a la ligera. Y bueno, palabras de un juez cuando se le preguntó justamente qué implicaba la discapacidad y las medidas de seguridad a la luz de la convención, nos explicaba un poco cómo funcionaba el sistema desde su perspectiva. Y lo que nos decía, se los voy a leer rápidamente, nos decía, así es como funciona. Yo le pregunto a la persona o al perito, ¿qué enfermedad tiene? ¿Se le puede entregar a la familia o cada vez va a ser más peligroso? ¿Se le puede controlar? ¿Se le puede medicar? Y el perito nos dice, ¿sabes qué? Este sujeto ya no tiene reversión, va a seguir progresando y cada vez va a ser más peligroso. Y las personas que lo rodean van a estar en peligro. Entonces, señor juez, ¿qué medida le va a dar? Tratamiento de internación. Y vamos a darle lo más que se pueda porque entre la enfermedad y el peligro social que el sujeto puede realizar, entonces lo debemos segregar socialmente hablando. El Código Penal y las resoluciones de los jueces así lo denuncian. Si me preguntan, ¿van en contra de la convención? Pues la respuesta es más que obvia. Pero así está diseñado todo el sistema de justicia penal y el derecho posible. Este es un juez penal que entrevistamos en el seminario que les conté en el 2013 y hasta la fecha nosotros vemos este tipo de resoluciones y vemos este tipo de actuación frente a los operadores. ¿Qué retos y oportunidades hablemos de lo positivo? ¿Qué retos y oportunidades para garantizar el acceso a la justicia? Si no me van a tachar de pública, ya no me van a imputar. Bueno, la imputabilidad, les debo decir que sigue privando, como hablábamos, la patologización o medicalización del sistema, es decir, los jueces recaen dentro de los peritos para responder si la persona es imputable o no es
inimputable, es decir, parece que la inimputabilidad dentro de las cabezas de los operadores de justicia es una determinación médica, cuando en realidad debería ser una determinación judicial que se discuta de la audiencia, lo cual no pasa en este país. Y creo que hay que trabajar mucho en los estándares bajos de los dictámenes psiquiátricos. Es decir, no puede ser posible que un médico residente en 15 minutos determine el futuro de esta persona y no se cuestiona a lo largo de su proceso la implicación que eso va a tener. Las medidas de seguridad, como les digo, para mí el nombre es distinto, pero la práctica permanece. Y la cárcel es un hospital psiquiátrico que presenta, en el caso de los inimputables, mayores obstáculos hacia la libertad, como esta idea de ser entregado. ¿Dónde creemos que hay oportunidades? Obviamente, la inimputabilidad es medidas de seguridad. Me encanta poder compartir este espacio con ustedes porque creo que puede ser el inicio de un debate muy fructífero que nos lleve a una armonización legislativa que es urgente. ¿Dónde Documenta encontró una ventana de oportunidad en el tema de los ajustes procesales? La oportunidad para cambiar ciertas prácticas. Por un lado, el artículo 13 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el Código Nacional de Procedimientos Penales de este país. El artículo 13 de la Convención habla de la necesidad de garantizar el acceso a la justicia a través de la implementación de ajustes de procedimiento que sean adecuados a la edad y a cada caso. ¿Para qué? Para que la persona participe plenamente de su proceso penal. Es decir, obviamente respetar la capacidad, identificar la barrera y proponer el ajuste que permitirá esa participación plena. El Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿por qué es una ventana de oportunidad? Bueno, eliminó el procedimiento especial, todavía hay defensores que dicen que hay un procedimiento especial para imputables, pero ya no hay. Es el procedimiento ordinario con ajustes procesales. El código se refiere específicamente al derecho a la igualdad, a la no discriminación y habla de los ajustes razonables al procedimiento que hay que implementar cuando hay una persona con discapacidad en el proceso. Tomando eso como base, es decir, hablando con los operadores sobre su obligación de implementar los ajustes y viendo las barreras de las que les he hablado con las personas con discapacidad intelectual y psicosocial, Documenta planteó un programa piloto que diera respuesta a estos problemas. El objetivo del programa era garantizar la igualdad de los procedimientos penales de las personas con discapacidad intelectual y psicosocial, brindando ajustes de procedimiento. Con esto, intentar disminuir las violaciones en el debido proceso por discriminación, sensibilizar a los operadores con respecto a la discapacidad y obviamente también cumplir con las recomendaciones internacionales que el Comité de Naciones Unidas de los Derechos de las Personas con Discapacidad hizo a México en el 2014 cuando examinó cómo México iba en el proceso de implementación. Le recomendó específicamente que se adoptaran medidas de nivelación y ajustes de procedimiento en los casos de personas con discapacidad intelectual y psicosocial. ¿Cómo funciona este programa piloto? Bueno, se firmó un acuerdo con el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. El acuerdo es que cada vez que llega a una unidad de gestión judicial la sospecha de que hay una persona con discapacidad psicosocial o intelectual muy inimputable, pueden llamar a un facilitador de justicia. Que no hay que confundirlo con los facilitadores de la Procuraduría. Creo que vamos a tener que cambiar el término, son cosas distintas. Ahora les cuento qué es este facilitador. El facilitador, bueno, es un tercero imparcial que lo que permite es que la persona con discapacidad participe en los procedimientos judiciales. Su función es identificar las barreras específicas de cada caso y implementar o diseñar ajustes de procedimiento que permitan que esa persona participe, ¿no? Puede ser caso de una persona que esté en una crisis de ansiedad que no pueda dejar de llorar, entonces servir como una especie de apoyo emocional, ¿no? Incluso en ese mismo sentido, pedir que las comunicaciones se lleven a cabo con un lenguaje muy básico y sencillo, apoyar en la explicación de ciertos conceptos, por ponerles un ejemplo. Yo en realidad pensé, con base justamente en las estadísticas que había de inimputables, es decir, hay tan pocos inimputables en el sistema que dije, bueno, los facilitadores tendremos una audiencia al mes, no vamos a tener mucho más. En este año y medio hemos tenido más de 330 audiencias, es decir, hay una necesidad del sistema, había un vacío ahí que llenar. El sistema no sabía cómo tratar a las personas con discapacidad psicosocial e intelectual. Lo fácil, la inercia, esa inimputabilidad, medida de seguridad. Vamos al siguiente caso, un caso más interesante, porque este ya se desarrolló, ya tuvo ese desenlace. Entonces había una gran necesidad del sistema. En principio empezamos trabajando solo con unas salas penales y muy rápidamente otras salas penales empezaron a buscar a los facilitadores. ¿Cuáles han sido algunos de los resultados preliminares? Bueno, sobre todo que con lo que hemos trabajado es con imputados. La figura del facilitador está ahí para víctimas, testigos, imputados. Eso refuerza un poco la hipótesis. Las víctimas no llegan al sistema de justicia.
no llegan a estar frente a un juez. Sus procedimientos, yo creo que debido a la falta de ajustes de procedimiento y apoyos en etapas tempranas del proceso, por ejemplo, cuando quieren poner una denuncia, entonces no llegan a esas instancias posteriores. La mayoría de los casos son robos de menor cuantía y, bueno, refuerzo otra vez la idea de que para las personas con discapacidad no existen otros mecanismos que les permitan salir del sistema de justicia penal, que existe una equiparación entre términos de discapacidad e inimputabilidad. Son cosas distintas. No todas en el sistema parecería que sí. Una vez que dice tengo una discapacidad, entonces es inimputable. Esa es la inercia, ese parecería ser el camino sencillo. Parece que en Buenos Aires, con lo que nos has contado, no es exactamente así. O sea, hay una discusión más profunda. Aquí no existe esa discusión. Discapacidad, inimputabilidad, medida de seguridad, se va a decir cuánto le damos el tratamiento, tiene familiares, entre muchos. Y bueno, sigue existiendo sin duda un cuestionamiento sobre la capacidad, ¿no? También nos hemos encontrado, como les decía, en la medicalización del sistema y el bajo estándar. ¿Qué ha cambiado a partir del proyecto? Bueno, creemos que por lo menos que la persona participe en su proceso. Es decir, es escuchada, es vivida no como un objeto de tratamiento, sino como un sujeto procesal. La figura del facilitador, si de algo ha servido, es que creo que ha sido una figura que obliga a los operadores de justicia a estar mucho más atentos al trato que le dan a la persona con discapacidad. Hace una función de sensibilizador y capacitador para los operadores de justicia. También ayuda a reducir estereotipos, es decir, en las primeras audiencias a las que íbamos, en algunos casos hemos facilitado casos graves y nos tocó que el defensor nos dijera: ¿se puede sentar usted aquí en medio porque trae una pluma y está acusado de feminicidio? Y en realidad es este loco peligroso del cual les hablaba. Y nosotros llegamos a las audiencias, volteamos a ver a la persona a los ojos, le damos la mano, le decimos nuestro nombre, dignificamos a la persona, humanizamos este loco peligroso que está ahí. Y creo que de eso ha servido, de alguna forma, generar esta empatía. Y por otro lado, dar respuesta también a las dudas que tienen los jueces y los operadores sobre las implicaciones de la discapacidad. Y finalmente, pues dar apoyo en un proceso que es sumamente hostil, ¿no? Y extremadamente difícil, creo que para cualquiera de nosotros. Para terminar, y bueno, aquí está parte del equipo de facilitadores de Documenta, así que también me podrán apoyar a resolver algunas de las dudas que se generen. ¿En qué creo que hay que seguir o creemos que hay que seguir trabajando? Lo que les decía, la legislación penal sustantiva, el Código Penal, inimputabilidad y medidas de seguridad, ampliar la labor a otros ámbitos del sistema de justicia. Por ejemplo, civil, estamos muy retrasados todavía en materia civil, en el reconocimiento de la capacidad jurídica, y lograr la participación de los facilitadores en etapas previas al proceso, antes de la audiencia, en los ministerios públicos. Y creo que lo más importante y lo que me parece más relevante acá es, bueno, cambiar el paradigma. Creo que esa es la parte que nos tomará años. Hemos vivido durante muchas décadas o cientos de años pensando en que las personas con discapacidad tienen un menor valor, ¿no? Que se tienen que adaptar a las exigencias de una sociedad construida para normales, ¿no? Y creo que debe haber un reconocimiento, y cada vez me parece que como sociedad avanzamos hacia ahí, de la riqueza de la diversidad y la importancia de dar respuestas con enfoques diferenciados. Yo quisiera dejar justamente eso aquí. Me parece que lo más relevante es empezar a pensar y contraponer estos términos. No son objetos de tratamiento, son sujetos de derecho. Hay que buscar medidas que no sustituyan la capacidad de la persona con discapacidad, sino que generen apoyos para que las personas con discapacidad puedan tomar sus propias decisiones de ejercer la capacidad jurídica. Dejar de lado el esquema de dependencia, porque la dependencia sin duda genera mayor vulnerabilidad e indefensión, y avanzar hacia la autonomía, y finalmente seguir trabajando por la inclusión, una verdadera inclusión, sin fraude de etiquetas, sin un lenguaje adecuado en derechos humanos, pero que evita el cambio de fondo, el cambio profundo y el cambio que es urgente llevar a cabo. Los dejo con esto. Muchísimas gracias. Bien, antes de pasar a las preguntas y comentarios que sin duda van a ser valiosos en muy pocos minutos, yo quisiera destacar, me encantaría destacar todo, por supuesto, lo que han problematizado nuestros invitados, pero quisiera resaltar 3 puntos. Pero me ha encantado la frase de fraude de etiquetas y el sustantivo telarañas, porque si es cierto, hay una perspectiva que manifiesta esta postura, hay también muchas partes que ya han sido superadas.
Es decir, la psicopatología hoy en día no es la psicopatología de hace 100 años. Hay una visión muy distinta de lo que es actualmente el fenómeno de la salud mental y sus distintas alteraciones. En segundo lugar, destacar, por ejemplo, leíamos en una de las interesantísimas diapositivas, la palabra trastorno, según el diccionario, es una alteración leve de la salud. Y específicamente el trastorno mental dice, en el derecho penal, una de las circunstancias eximente o atenuantes de la responsabilidad. Número 2, una perturbación de las funciones psíquicas y del comportamiento, es decir, en absoluto es estigmatizante. Es relevante, yo destaco sin duda, y lo agradezco muy genuinamente, Diana Sheinbaum ha planteado aquí una palabra magnífica, un concepto muy valioso, que es debate fructífero. Y creo sin duda que es una ocasión inmejorable para plantearlo. La psicopatología forense, a fin de cuentas, si recordamos la raíz latina, se encarga justamente del estudio del sufrimiento del alma y de la mente humana. Es decir, por sí sola no es una cuestión estigmatizante. Otra situación distinta es que quienes ejercen esta profesión lleven a cabo conductas estigmatizantes. Pero eso no puede confundirse, volviendo a la misma raíz, el acto y el actor, porque no hay acto sin actor. En síntesis, pues, a mí me da muchísimo gusto que Mercurio y Sheinbaum estén en esta mesa, y sin duda creo que es un momento muy valioso para nuestro país debatir a fondo esta problemática y hacerlo con las mayores herramientas de la inteligencia humana. La inteligencia tiene una gran ventaja, y la ciencia es una de las grandes retos que ha planteado, que la ciencia nunca afirma, la ciencia siempre duda. Durante esta charla que hemos empezado el día de hoy, este seminario permanente en Neuroderecho y Psicopatología Forense, vamos a ver inferencias que deben ser contrastadas con datos. Ninguna afirmación puede ser categórica si no puede ser refutada con base en la evidencia científica. De lo contrario, caminaríamos sobre el resbaladísimo terreno de la ideología. Y eso es muy delicado en el ámbito de la salud mental y de la psicopatología. La psicopatología es una disciplina científica, no una ocurrencia ni un acuerdo de poder o de jerarquía o de... Me da muchísimo gusto en serio que ustedes estén aquí, y si ustedes están de acuerdo y nos permiten, pasaríamos a la etapa de las preguntas, comentarios que ustedes como público quisieran plantearnos. Basta con que levanten la mano. Les pedimos únicamente, mil gracias, un favor muy pequeñito, que es que nos ayuden, porque quizás muchos quieran participar, que planteen la pregunta o el comentario de una manera muy específica para nuestros invitados, de lo que ustedes quieran preguntarles, que quieran ellos que aborden. Y antes de darles la palabra a ustedes, agradecerle a los grandes amigos que veo aquí presentes. Veo muchas caras conocidas y me da muchísimo gusto que así sea. ¿Quién quisiera compartirnos sus comentarios y sus reflexiones en esta mesa de hoy? Por favor, si es tan amable, le podemos dar la palabra a nuestro compañero y luego a nuestro compañero. Sí, buenas tardes. Muy buenas tardes. Yo tengo una pregunta, y es para el doctor. En Buenos Aires tienen la ley de salud mental. ¿En qué consiste? ¿Cuáles son los rubros que abarcan? Esa sería mi pregunta. Muchas gracias. Bien, la ley de salud mental ha sido muy novedosa y, como les contaba, ha traído muchas tensiones en la práctica. Como dijo Eric, nuestras disciplinas, por lo menos en la psiquiatría, han estado siempre atravesadas por la cuestión del poder y el análisis que implica ejercer ese poder concreto. O sea, nosotros tenemos la potestad de internar a alguien aunque no quiera, y eso lo puede privar de libertad, lo puede hacer solamente un juez o un médico psiquiatra, lo cual no es una cuestión menor. Entonces, bueno, la ley de salud mental, para resumirles, tiene una primera parte de definiciones que de alguna manera se inspira en lo que tiene que ver con perspectiva de derechos humanos. Si me permiten una digresión, creo que se ha quedado vieja. ¿Por qué? Porque si bien es novedosa, desde el 2010, utiliza las declaraciones y principios de Naciones Unidas del 91. Si es del 2010, la convención es del 2006, uno esperaría que la ley se haya fundado en la convención y no lo hizo. Con lo cual, yo, siendo un poquito más extremo, digo, quedó vieja, porque lo que esperaba uno que suceda era que esa ley de salud mental se funde en la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad y no los del principio del 90, que fueron superados por la convención. Pero en principio da ciertas definiciones
Y una de las definiciones es la que el padecimiento mental es una construcción no solamente en términos de variables psicopatológicas, sino también una construcción social y cultural. Como verán, y a partir de lo que dijo Eric, esta es una definición que ha traído mucha complejidad en el ámbito de la psicopatología, porque en definitiva trae de la mano la cuestión que no es estrictamente un problema biomédico. Eso por un lado da la definición de que es una problemática de salud mental, nomina de una manera distinta a los padecimientos, que se llama usuarios, ¿sí? A las personas, usuarios de los servicios de salud mental, enumera una serie de derechos que tienen las personas con un padecimiento mental, que tiene que ver con el derecho a la información, el consentimiento informado, etcétera, etcétera. Un punto que entiendo que es clave también en la discusión que tienen ustedes actualmente sobre la nueva ley que están discutiendo de salud mental, que es que dice que las personas que tienen un consumo problemático de sustancias tienen que ser abordadas dentro de esta ley de salud mental. O sea, toma al consumo problemático de sustancias como un problema, un padecimiento de salud mental. ¿Por qué? Porque históricamente los psiquiatras, sobre todo, han tenido una fuerte resistencia de trabajar con las personas que consumen drogas. Entonces, de alguna manera se incluye obligatoriamente en la ley. Y después, en lo que es bien operativo, agrega que yo creo que es una cuestión muy importante, las internaciones. Las clasifica en voluntarias o involuntarias, y lo que da un marco es de intervención interdisciplinaria. O sea, las internaciones hoy en Argentina tienen que ser, después de la evaluación de un equipo interdisciplinario, que tienen que ser mínimamente o un psicólogo o un psiquiatra. En términos prácticos, puede ser un psicólogo y un trabajador social, quien decide si alguien se interna involuntariamente sí o no. Y lo que agrega son las salvaguardias que plantea ya los principios de la década del 90, dos puntualmente. Una, y que también trajo mucha resistencia, es que todas las personas internadas involuntariamente tienen el derecho de tener un abogado que los represente a título gratuito. O sea, el Estado les brinda un abogado a las personas internadas involuntariamente. ¿Qué dijeron los psiquiatras? Pero nosotros no metemos presa a la gente. ¿Por qué le vamos a dar un abogado a alguien que está internado por una cuestión de salud mental? Es lo mismo que pasa cuando alguien lo detienen. Acá alguien lo detienen, no tiene plata para pagar un abogado privado, el Estado le brinda un defensor público. Bueno, acá es lo mismo. Los psiquiatras dicen, pero esto no es lo mismo que estar preso. Volviendo al comienzo de mi presentación, es que nosotros los psiquiatras no hemos sido suficientemente bien formados en temas de salud mental y derechos humanos. ¿Por qué? Porque ya desde hace varias décadas las definiciones de privación de libertad incluyen la privación de libertad por cuestiones de salud. Entonces, una privación de libertad es una internación psiquiátrica involuntaria, es una privación de libertad en términos de derechos humanos. Y por eso es que esta salvaguardia de que las personas tengan un abogado defensor que los represente en esta internación. Y trae muchas tensiones, porque el abogado va a visita y la persona dice, yo me quiero ir. Entonces el abogado hace una nota al juez y le dice, la persona se quiere ir, y el juez manda a veces una evaluación independiente, salvaguardia de esa internación, y digo, bueno, dígame si está bien internado o no, qué cuidados requiere. Cambia también la figura de los jueces. Los jueces no pueden internar como sucedía antes. Los jueces solamente pueden derivar a alguien que los evalúe. Los que internan son los equipos interdisciplinarios y no por cuestiones jurídicas. El juez no puede mandar a alguien a internar. Antes sí sucedía eso. Y la otra salvaguardia es el órgano de revisión. Es que se crea un organismo multirepresentativo por, digamos, personas que trabajan en salud mental, o sea, los trabajadores, personas que trabajan en el ámbito de derechos humanos, los usuarios, ¿sí? Y ONG que se dedican al trabajo en él. Con lo cual, este órgano de revisión tiene como funciones hacer algo que después del fallo de Jiménez López contra Brasil, que es un destacado penalista mexicano, lo que señala, por lo menos la función principal, es revisar y hacer actividades de monitoreo sobre las condiciones de internación de vuelta como salvaguardia. O sea, el órgano de revisión puede entrar a cualquier lugar de la Argentina donde se produzcan las internaciones en psiquiatría sin pedir ningún permiso. Entra y evalúa. Y puede hablar con quien quiera. Y dentro de lo que decía los derechos de las personas que están privadas o internadas involuntariamente, lo que se pide es que tengan el acceso a poder comunicarse libremente con el exterior. De vuelta a una privación de libertad. Por lo menos en algunas clínicas de psiquiatría privadas, uno para poder ingresar a esa clínica tiene que pasar un montón de puertas, o sea, no puede entrar fácilmente. Hay horarios de visita muy estrictos, el acceso al teléfono está muy limitado, o sea, la ley empieza a romper este esquema. Como les digo, tuvo y tiene todavía muchas resistencias por parte de la comunidad psiquiátrica principalmente. Sigue siendo muy resistida. Uno de los principios que es más resistido es el que lo toma del principio del 90 de Naciones Unidas y dice que la medicación no será utilizada como castigo. Entonces los psiquiatras dicen, pero nosotros nunca utilizamos la medicación como un castigo. ¿Cómo es esto?
Entonces, en definitiva, lo que nos convoca a los que hacemos salud mental es a reflexionar sobre nuestras prácticas y entender de que la ley de salud mental, la convención ha llegado por algo, y ha llegado por una historia de ciertas prácticas muy discutibles, muchas veces violatorias de derechos humanos, y que viene a tratar de equilibrar esto, y no necesariamente es una ley que uno consideraría antipsiquiátrica. Ustedes están en este momento de desafío de discutir probablemente una nueva ley de salud mental que tenga en cuenta por ahí estas experiencias, sin duda que va a ser un desafío no exento de tensiones fuertes en la práctica cotidiana, y ahí está en la riqueza, ¿no? Poder discutir esto entre todos. Otro punto relevante, aprovechando esta participación suya, maestro, tiene que ver con la propia palabra diagnóstico. En nuestra propia reflexión sobre la nueva ley de salud mental y sobre la forma en la que se ejerce la pericia psicopatológica, debemos superar con urgencia ya la exclusividad de la psiquiatría por encima de otras disciplinas. La sentencia Jenkins del año 1962 ya había planteado que tanto una profesión como la otra podía emitir diagnóstico. Enrique Beck había planteado la importancia de la palabra griega que significa discernimiento. Es algo que también tiene que quedar de claro y de manifiesto. No estamos en conflicto con la psiquiatría, por el contrario, el concepto de psicopatología vincula de manera multidisciplinaria todas aquellas que se encargan de la salud mental. Entonces, agradezco su pregunta y comparto lo que plantea Ezequiel. Tiene todo el sentido del mundo decir que es una consecuencia de los excesos que se han padecido. Ahora, tampoco hay que caer en el otro extremo de radicalizarnos en un sentido exagerado, que nos llevaría sin duda a problemas más preocupantes de los que se quieren resolver. Y por último, este planteamiento del impacto psicosocial, Lacazette lo había planteado en su momento, se acordarán ustedes, cuando decía que sociedad y delito se corresponden, ¿no? Él ya explicaba con claridad cómo la sociedad era corresponsable tanto de las alteraciones criminológicas como del aspecto de la psique humana. La siguiente pregunta de nuestro compañero y el caballero que está ahí atrás, si está amable, escuchamos por favor. Si está amable. Y luego usted, un comentario primero y después una pregunta. El comentario va respecto a el sistema justamente de salud mental, ¿no? Es decir, esto es reflejo también de una forma cultural en la que nosotros estamos inmersos en la salud mental. De todos los problemas de salud mental que existe, apenas el 30%, me estoy viendo exagerado, es atendido, ¿no? De esta sala, ¿quién ha ido al psicólogo? ¿Quién ha ido al psiquiatra? Casi nadie lo hace, ¿no? Lo deja pasar, y dejar pasar también representa ir evolucionando en este sentido. Ahora, me parece muy importante hacer visible todo lo que vienen a mencionar, pero me parece que hay una lista que también pertenece mucho al derecho y que no fue abordada, quizás no era la temática de la mesa, pero me parece importante, y es sobre los problemas psicopatológicos que genera la internación. Ah, sí. Estar internado, puedes entrar muy bien, puedes entrar con todas tus facultades y sales mucho peor de lo que entraste, ¿no? Entonces, desde ansiedades, desde depresiones, trastornos límites de la personalidad, sociopatías, psicopatologías en general, ¿no? Digo, esquizofrenia ya es muy evidente, sería difícil no identificar eso, pero sí hay como muchos trastornos que existen, ¿no? Que son a raíz del sistema penal, no que vienen detrás, sino son a raíz de, ¿no? ¿Qué hay a través de eso? El sistema penal se hace cargo de eso. ¿Qué han investigado ustedes en este tema? ¿Hay acciones al respecto? Gracias. Bueno, por un lado tienes toda la razón, en este país hay una brecha de atención enorme en el caso de la salud mental, y creo que tiene que ver con una multiplicidad de factores. Por un lado, sin duda, el estigma que está asociado, ¿no?, a ciertas discapacidades psicosociales. Por otro lado, a la falta de alternativas para la atención a la salud mental. Es decir, en América Latina, a pesar de la Declaración de Caracas y desde que en 1990 se habla de servicios de atención integrados en la comunidad, preventivos, que no solo se enfoquen en un aspecto biomédico, sino de los vínculos con la sociedad y la familia, la importancia que eso tiene. En este país se dedica, creo que un poco más del 2% del gasto de salud a salud mental, solo eso.
Y de ese 2%, el 88% a hospital psiquiátrico. Es decir, de alta especialidad de incorporación de la salud mental en la atención primaria. No solo eso, otros esquemas que no sean de abordaje clínico. En todo el mundo hay distintas experiencias sobre salud mental, comunitarios, apoyos entre pares, es decir, hay un conjunto de experiencias y prácticas que van más allá de la especialización psiquiátrica y que han demostrado tener un impacto positivo sobre la salud mental. Entonces, sin duda, este miércoles justamente va a haber un seminario, un seminario que se titula "De la transformación del sistema de salud mental en México", y estará el relator de la ONU de salud para platicar justamente sobre los retos y oportunidades que existen en ese sentido. En este país son muchos. Y por otro lado, tienes también toda la razón, y es parte del fraude de etiquetas del que yo hablo, es decir, cómo se puede hablar de tratamiento en un contexto de encierro. ¿Cuál es el impacto del encierro en la salud mental? Yo te diría, desde mi perspectiva, de la perspectiva de Documenta, no se ha discutido para nada ese tema. Es decir, el sistema penitenciario y estos espacios especializados que existen no son espacios adecuados para una persona con discapacidad psicosocial o discapacidad intelectual. Y desde mi perspectiva no se trata de crear más espacios que finalmente acaben en la misma, en esa realidad. Es decir, tenemos que pensar justamente en lo que planteabas un poco de dónde y cómo, cuál es la respuesta que queremos dar. Pero el sistema penitenciario, a pesar de sus obligaciones de implementar los ajustes y los apoyos que sean necesarios para que una persona con discapacidad, cualquier tipo de discapacidad, pueda cumplir con una sanción, en realidad las personas con discapacidad en prisión se enfrentan con las mismas condiciones que cualquier otra persona, pero además en una situación de vulnerabilidad extrema en muchas ocasiones. Entonces creo que no podemos hablar por lo menos no hablemos de que es un tratamiento que va a favorecer la recuperación de la persona. Me parece que eso es irónico y cínico. Hay varias preguntas y queremos escuchar sin duda. Todos tendrán ocasión de hacerlo. Está el señor, luego el caballero, luego la señorita y luego también nuestro colega de la Facultad de Psicología. Y por supuesto nuestro compañero, muy amable. Destacar, por ejemplo, al señor lo que dice la maestra Diana Sheinbaum, por poner un punto muy concreto. Nuestros queridos vecinos del Instituto Nacional de Psiquiatría, por ejemplo, se encuentran ante una gran oportunidad porque pareciera un buen momento para llamarse Instituto Nacional de Salud Mental, que es mucho más inclusivo y menos restrictivo de los pareceres de la conducta humana. Entonces, todo esto implica una gran revolución, sin duda. Hace falta este tipo de criterios y estas luchas, y yo confío, insisto, en que este debate sea muy fructífero porque es necesario. Así que tú quieres comentar algo. Señor, entonces, si usted nos hace el favor, y luego el caballero, por favor. Buenas tardes a todas y todos. En primera instancia quisiera abordar un poco lo que es la cuestión del estigma, ¿no? El paciente mental ha sido totalmente estigmatizado, ¿no? Por su forma de caminar, por la mirada perdida, y sin embargo, bueno, creo que eso viene desde la época medieval, si no lo recuerdo, pero, si mal no recuerdo, perdón, pero creo que esa cuestión no ha cambiado mucho del todo. ¿Qué es a lo mejor recomendable hacer ante estas cuestiones? Desde luego también capacitar a lo que son los servidores públicos, porque no solamente residen en la cuestión de la población también, ¿no? Que va también conjunto, pero sin embargo, ¿cuáles son? ¿A qué servidores públicos me refiero? También lo que es el ámbito policial. Sin embargo, también le preguntaba cuando hacía referencia aquí el doctor, con respecto a, encaminadas totalmente al ámbito jurídico, pero me preguntaba en determinado caso, ¿qué protocolo de actuación policial se utiliza para hacer este tipo de detenciones, ¿no? Porque digo, si también hay protocolos de actuación policial con perspectiva de género, porque también algo de ello me hacía referencia, ¿no? Tal es el caso aquí en México, el caso en Rosendo Cancún, que viene siendo algo similar. Es en primera instancia discriminación, segunda por ser mujer. O sea, viene siendo algo similar, ¿no? Todo este tipo de cuestiones. Y sin embargo, tocar el tema de los normales y los anormales viene siendo actualmente como que algo completamente confuso. Porque hoy en día, ¿qué es normal? Y realmente toda esta cuestión acerca de recluir, o en este caso a los pacientes, que viene siendo un final de reclusión al final de cuentas, viene siendo a lo mejor algo, me recuerda algo a la demografía, ¿no? Como por ejemplo Robert Malthus, tal es el caso, que si quieres entonces disminuir las enfermedades y
la delincuencia, tienes que hacer, en este caso, bueno, matarlos o definitivamente recluirlos en la prisión, porque no te están ayudando para poder acrecentar a la población o que sea de alguna u otra manera productiva, ¿no? O en este caso de, como dijera Michel Foucault, ¿no? Es fructífera nabis, mandarlos a otra parte y que salgan bolas ellos solos. Sería todo de mi parte. Muy amable, muchas gracias. Muy amable. Señor Carlos, ¿quieres mostrar algo? Sí. La verdad que agradezco a todos las intervenciones porque son muy útiles e interesantes, nos permiten a todos pensar colectivamente y analizar. Definitivamente algo nombró Diana, no para les voy a tratar de mostrar, hay opciones concretas, quizás para patologías específicas, de guías de intervención para el personal policial. Como dijo el compañero y como ya planteó Diana, uno de los desafíos de la detección temprana va a estar en la fuerza de seguridad. Y mostrarles, ahora no, apenas puedas, seguimos con las intervenciones, pero mostrarles que hay protocolos y guías específicas diseñadas para personal policial en Reino Unido, básicamente, hechos desde la sociedad civil en conjunto con la justicia y también con personal policial, que son guías de tratamiento adecuado para personas con autismo, ¿no? Serían personas dentro de las condiciones del espectro autista. Estas guías están diseñadas, algunas para personal policial, cómo intervenir, cómo tratar con ellos, y otras para personas que trabajan en el ambiente de la justicia penal. Es decir, que hay guías, nosotros estamos todavía, fíjense, como en una primera etapa de discusión, pero seguro estos espacios son los que, de los que van a salir estas guías específicas, me parece. Creo que estas son instancias importantes de debate de estas cuestiones. Sí. Solamente quería comentar que en días pasados en la UNAM hubo un evento de discapacidad y ahí se presentaron los facilitadores del Tribunal Superior de Justicia, de que habla la licenciada Diana. Sin embargo, se comentó un caso muy emblemático, que es un caso a lo mejor que se debe de considerar de éxito, porque es un amparo directo en revisión que llevó a la Corte. Es el de Ricardo Aldair. Esta persona habló en persona, habló en primera persona y dio un análisis pormenorizado de su caso. Un caso muy emblemático, muy bien resuelto y que sienta precedente por la Corte. También eso me gustaría que me dieran alguna opinión si tiene, sobre todo, no sé si lo conoce el invitado de Argentina, y también hacer la observación que el manual de enfermedades mentales, el famosísimo DSM, ya está en su edición 5 y creo que va a haber una próxima edición, y ahí ya se desclasifican algunos de los criterios anteriores de los que se están hablando. Entonces, en este país es el material que se sigue. Y por último, preguntarle también a la licenciada si la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal los está apoyando efectivamente o nada más es una fraude de etiquetas, como dice. Es todo, gracias. Gracias. Bueno, sobre el caso de Ricardo Aldair, para quien no los conoce, Ricardo es un chico con síndrome de Asperger, que es parte de, él puede explicarlo mejor, pero del espectro autista, pero son personas muy funcionales en muchos sentidos, ¿no? Puedes explicarlo mejor, pero Ricardo Aldair fue justamente, él tenía un juicio de interdicción, es decir, sus padres decidieron que querían interdictarlo otra vez bajo esta visión de, bueno, interdictarlo sería protegerlo de sus decisiones y de sus decisiones erróneas, ¿no? En muchos casos. Ricardo fue ante la Corte, buscó el apoyo de una organización civil y fue ante la Corte para, bueno, primero llevó a cabo todo un proceso para, porque no quería estar interdictado. Entonces, después de un largo proceso de litigio, lo que la Corte decidió fue, creo que fue una decisión a medias tintas. Por un lado, no se refirió a que la interdicción era inconstitucional, lo cual de alguna forma se buscaba como parte del litigio. Es decir, se quería que realmente la Corte se pronunciara contra que el sistema
sistema de interdicción o el juicio de interdicción es un juicio que atenta contra las garantías individuales de la persona porque la priva de su capacidad jurídica y representa un sistema bajo el cual se sustituye la voluntad de la persona. Y lo que dice la convención y control de convencionalidad y todo esto es que cualquier persona tiene derecho al ejercicio de la capacidad jurídica y al igual reconocimiento de su persona ante la ley. Entonces la Corte no fue tan allá, no dejó eso. Realmente analizó el juicio de interdicción como una medida de asistencia y determinó que Ricardo, con base en un equipo interdisciplinario, podría decidir sobre ciertos aspectos de su vida. Pero es el juez, finalmente, el que va a determinar qué aspectos de su vida van a ser esos. Entonces sigue judicializando de alguna forma la posibilidad de que Ricardo decida sobre su vida. Fue importante porque fue la primera sentencia que se realizó en ese sentido y que cuestionaba el juicio de interdicción. Debo decirles que en Perú, por ejemplo, bueno, en Argentina ya se comentó una reforma al Código Civil muy relevante que reconoce que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica. También plantea como un sistema de gradación, ¿no? En Perú, la semana pasada del Código Civil se eliminó la interdicción y se reconoció que todas las personas con discapacidad tienen derecho al reconocimiento de su capacidad jurídica. Es decir, yo creo que no, me gustaría pensar, que no falta mucho en este país para que empezamos a discutir de eso. Creo que la resolución de la Corte es un primer paso, pero hay que ir mucho más allá. Quería mostrarles esto que con gusto lo pueden buscar fácilmente. Son las que comentaba aquí, guías específicas para policías, para el trabajo, cómo trabajar con personas dentro del espectro autista. Esto tiene que ver con que la incidencia de las personas dentro del espectro autista es cada vez mayor, o sea, cada vez hay más, lo estamos detectando más precisamente, con lo cual van a fluir por todos los ámbitos de la vida de la comunidad, incluyendo la justicia. Y este es el otro que le decía para profesionales que trabajan en la justicia penal. Así que hay ahí un desafío interesante a construir protocolos o sensibilizar a las fuerzas de seguridad y hay experiencias interesantes. Con respecto a lo que decía Diana, contarles un poco también de experiencia argentina para que también tengan ciertas alarmas. La Argentina en 2015 reformó todo su Código Civil, eliminó la categoría o la limitó muy puntualmente a la curatela o a solo casos muy excepcionales y hizo una gradación de restricción de capacidad para situaciones concretas. Lo que en mi experiencia sucede es que los jueces siguen descansando en los peritos. Si bien el sistema de interdicción desapareció o quedó muy restringido para situaciones muy excepcionales, lo que hacen en la práctica es que los jueces dan un listado de preguntas que se refieren a las capacidades que tienen. Entonces, en el concreto, el juez tiene que decidir sobre si puede casarse, ejercer un derecho, si puede votar, si puede ejercer la patria potestad, si puede manejar dinero y en qué modos, etcétera, etcétera. Y eso lo ha traducido en un pool de preguntas. Entonces, a los médicos y psicólogos nos preguntan, ¿puede casarse? ¿Puede votar? ¿Puede testar? ¿Puede ejercer la patria potestad? O sea, en definitiva, ¿no? Me contaste algo de etiquetas. Transformamos lo mismo que veníamos haciendo antes, pero lo dividamos en múltiples variables. Así que, sí, el juez termina descansando lo que los peritos le dicen, algo que dijo Diana también en su presentación, y la cuestión se termina transformando en una cuestión médica. El médico dice sí puede casarse, sí puede votar, sí puede votar, o no puede hacerlo. Que yo sepa, que yo estudié de psiquiatría, ninguna de las materias que yo estudié me decían para votar se requieren 2 puntos estas capacidades. Y en definitiva, lo que nosotros cuestionamos mucho con un colega en todos los puntos que podemos, es que en definitiva el ejercicio del voto es un derecho humano. Nosotros no somos quienes para decir si puede o no puede ejercer ese derecho humano. Yo puedo hablar, como decía Eric, de capacidades, de hablar en términos cognitivos, funcionales, etc. Pero el ejercicio de ese derecho, que lo limita o no lo limita, debe ser en definitiva un juez. Y la discusión es si debe hacerse un juez o no. O sea que la discusión es un poco más allá. Pero estoy casi desafío con certeza que no somos los médicos el lugar adecuado para responder esas preguntas. O sea que comentarles un poco esto para que, como dice Diana, seguramente van a discutir esto muy prontamente y que tengan mucho cuidado en no repetir viejos errores y en seguir descansando en peritajes de respuestas sino para cuestiones que tienen que ver con el ejercicio de la capacidad jurídica y ejercer derechos fundamentales como la patria potestad, casarse, divorciarse. Como dijo ya en algún momento, a ninguno de nosotros, nadie nos hizo una evaluación sobre si estamos en condiciones de casarnos o no, y muchos de nosotros cometimos ciertos errores al eso. Si nos hubieran dicho, no los hubiéramos cometido, se nos hubieran protegido.
Bien, muchísimas gracias. Tenemos todavía 3 preguntas más, la señorita, el caballero y el maestro de campo. ¿Alguien más después para que vayamos cerrando? Con usted concluimos, me parece. Si me parece bien, por favor, si me es amable de escucharme. Yo tuve la oportunidad de estar en Tepepan. Bueno, ahorita se mencionaron el Cebarexi, pero difícilmente se menciona Tepepan, y es de migrante, ver a las mujeres que están ahí en el área psiquiátrica. Y yo fue hace mucho tiempo, fue en el 2003, la última vez que estuve ahí, y yo puedo decir que solamente se limitaban a medicarlas, o sea, no hay otro tipo de tratamiento, y eso es verdaderamente triste. Y yo creo que todavía más triste con los hombres, porque con los hombres no requieren el mismo aseo que nosotras. Entonces verlas caminar en esas condiciones y en realidad no dan una atención psiquiátrica, solamente las medican y son entes caminando. Y bueno, a lo que decía el compañero de el tratamiento para cuando salgan, porque bueno, yo lo voy a mencionar, yo estuve en prisión 10 años y por eso estuve cerca del área psiquiátrica, y tuve la oportunidad de convivir con Claudia Mijangos. Claudia Mijangos tiene esquizofrenia, pero cuando no tiene sus etapas de crisis, es una persona completamente normal como todos nosotros. Y ella me decía, yo le comentaba, yo no sé qué voy a hacer cuando salga. Me decía, yo menos. O sea, yo 2 no, o sea, yo estoy enferma y aparte, ¿cómo voy a superar esta parte? Ahora, con ella, yo no sé cómo sea la situación jurídica, pero Claudia entró en los 80s y hasta el 2000, no sé, ¿ves? Seguía adentro Claudia. Entonces, ¿qué tratamiento se le dio con el imputable, no? Y ojalá ya haya cambiado la manera de cómo las tienen, porque de verdad es triste. Es doble prisión para ellas, porque cuando entran en crisis las encierran y ya no pueden deambular mientras su crisis, y es muy, muy triste. Y en cuanto a lo que decía el compañero, estaría bien que hicieran un estudio de las personas que salen de prisión, porque de verdad también salimos con una discapacidad, es difícil integrarse en la sociedad después de estar en prisión. Yo salí en el 2003, pero todavía tengo secuelas que las estoy tratando, ¿no? Pero sí me gustaría saber qué están haciendo por las chicas que están en prisión, que son inimputables. Gracias. Sí, sin duda hay que hablar de bueno, del estado en el que están las mujeres privadas de su libertad. Como ustedes saben, sí hay una doble discriminación y hay un castigo social desde la figura de la madre de este país en América Latina, ¿no? La madre protectora de los derechos y los valores de la familia. Y una mujer privada de su libertad no solo es discriminada por ser mujer, también es discriminada por el hecho de haber roto con ese pacto social, ¿no? Ustedes saben en las estadísticas que existen las mujeres que están privadas de su libertad no son abandonadas realmente. O sea, la frecuencia de las visitas de las familias son mucho menores. Uno va a un reclusorio varonil, hay una fila para entrar a ver a los esposos, a los hermanos, a los hijos. Cuando vas al reclusorio de mujeres, eso no existe, están completamente abandonados. Y me encantaría decir que se ha avanzado en el tema, pero la verdad las mujeres inimputables en el sistema penitenciario siguen en esos pabellones psiquiátricos en donde la respuesta, y volvemos a lo mismo, el tratamiento es exclusivamente, casi exclusivamente farmacológica. Nosotros hemos podido apoyar a algunas mujeres que están privadas de su libertad. Con Eric específicamente apoyamos un caso, pero lo que vemos cuando preguntamos e interactuamos con esas mujeres, lo que vemos es que no hay ningún otro tipo de tratamiento. Es decir, se privilegia, lo que tiene el sistema es mantenerlas dormidas. Es decir, eso es lo más fácil para el sistema y no hay otro tipo de abordajes, o son muy escasos esos abordajes. Y bueno, sin duda otro tema es qué pasa una vez afuera, y creo que eso no está resuelto para nadie. A pesar de que ha cambiado nuestra ley
Ley Nacional de Ejecución de Sanciones Penales y el paradigma que ya no habla de readaptación sino de reinserción como el establecimiento de los derechos de la persona una vez que sale de prisión, hay muy poco sobre la inclusión laboral y vuelve a suceder lo mismo. No solo es, bueno, estuvo preso, no estuvo preso, y eso que implica en términos de volver a una vida y insertarse en la comunidad y ser un hombre o una mujer, ¿no?, con una vida plena. Aquí se agrega el tema del estigma por la discapacidad, ¿no? Entonces, sin duda, creo que el año pasado el lema del Día Mundial de la Salud tiene que ver justamente con la inclusión laboral de las personas con discapacidad psicosocial, ¿no? Y cómo como sociedad respondemos frente a eso. Y la encuesta nacional de discriminación les dirá que seguimos como sociedad teniendo enormes prejuicios con respecto a la población con discapacidad, ¿no? Había un 20% de gente que decía, a mí me gustaría vivir, ser vecino de una persona con discapacidad psicosocial, ¿no? Es decir, como sociedad justamente tenemos que trabajar con el sistema. Bien, por alusiones, me comprometo también a invitar a los directores de los centros de reinserción social para escuchar su perspectiva con sus propios datos, qué opinan ellos con su propia profesión, los psicólogos, los criminólogos, los trabajadores sociales que están operando en el sistema, cuál es su perspectiva. Este seminario busca justamente generar estos debates y estos diálogos multidisciplinarios y por supuesto como institucionales. ¿Quién me falta? Usted, señor, usted, caballero, y luego la señorita. Por favor, maestro, luego usted, y con usted concluimos si pueda trabajar. ¿Sí? Sí, bueno. Por estos días hay un filme francés que se llama Fleuve Noir, que es el río negro, que los empresarios aquí lo bautizaron como Sin dejar huellas. Y en este filme, que al final se transforma en un caso jurídico sobre discapacidad social, sexualidad y abuso. Los invito a todos los presentes para que lo vean. La pregunta que le hago a ambos ponentes es: ¿han considerado el deporte como una alternativa para lo que nos plantean? Porque en mi experiencia como promotor del deporte, durante varios años de mi vida he tenido a varias personas de diferentes edades con discapacidades sociales y he visto los progresos que tienen al respecto. Y uno de ellos en alguna ocasión se metió en un problema legal, fue acusado de abuso de confianza, porque realizando su trabajo pidió permiso para hacer sus necesidades y terminó bañándose. Y tuvimos que ir los del trabajo a hablar con la señora para que pues retirara la demanda, por fortuna lo hizo, pero el deporte hizo mucho, por ejemplo, con él, ¿no? Entonces la pregunta es eso, ¿sí se ha corregido? Sí. Muy buena la intervención, porque es cierto, una de las cuestiones es, bueno, cómo se puede responder ante esto. En general, el deporte es muy bueno para la salud mental, para todos nosotros. Hay buena correlación de que mejora mucho en los aspectos de la depresión y mejora mucho en las actividades cognitivas en general. O sea que el deporte, cualquier médico hoy debería recomendarlo para tratamiento no solo de enfermedades cardiovasculares o la prevención de enfermedades cardiovasculares, sino también para las enfermedades de salud mental. El desafío quizás sea en población que tiene un padecimiento grave, digamos, es cómo intervenir y trabajar con el cuerpo del deporte. Y sin duda que por lo menos en el hospital donde yo me formé, había dentro de lo que es musicoterapia y también clases de yoga, de gimnasia, que buscaban, no es sencillo, no es fácil, pero seguro que la correlación es alta y da buenos resultados. No sé si ¿no? Pero sí, la respuesta es: el deporte es bueno, muy bueno para mejorar la salud mental en general. Si les parece, escuchamos. Buenas tardes. Bueno, primero que nada felicitarlos por sus muy buenas exposiciones y aportaciones. Mi pregunta va dirigida a saber dentro del programa piloto que ustedes están proponiendo.
Mi pregunta va dirigida a dentro del programa piloto, que supongo yo tiene por efecto motivar la reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales y asimismo la iniciativa para el Código Penal Nacional. ¿Cómo es que ustedes, cómo es que el programa piloto pretende incorporar esta reforma a lo que es el sistema, al nuevo sistema de justicia penal? Toda vez que el nuevo sistema de justicia penal está en una etapa de conformación, es decir, todavía el sistema como tal no opera de forma al 100% el Estado mexicano. Hay datos referenciales que nos indican que incluso en algunos estados todavía este nuevo sistema de justicia penal no está funcionando. En algunos todavía se incorporan las figuras del anterior sistema, el PIX, en donde se están privilegiando estas posturas de los principios del acto, juicio preventivo para todos los delitos y toda esta situación. ¿Cuál es mi primera pregunta? Mi segunda pregunta es si los datos que ustedes presentaron de los dos casos que mostraron son hechos que sucedieron en el nuevo sistema o en el anterior. ¿Por qué? Porque si es en el nuevo sistema, quiere decir entonces que los operadores jurídicos, en exclusivo Ministerio Público y Juez, no están atendiendo a los que establece el Código Nacional de Procedimientos, porque el Código Nacional de Procedimientos Penales establece expresamente cuándo se deben de establecer o aplicar los criterios de oportunidad, incluso dentro de la etapa de la conformación de las tarjetas de identidad. Me parece completamente fuera de lugar que esta persona denominada Javier, sí, que se robó un insecticida con valor de 35 pesos, haya incluso tenido que llegar a una ficha inicial con el juez de control, cuando el Ministerio Público bien pudo, dentro de las 48 horas, aplicar el criterio de oportunidad. Entonces, darle pauta al sistema de justicia restaurativa o algún criterio de oportunidad que pudieran ver los presentadores dentro de la etapa de conformación de la investigación. Mi pregunta es esa, ¿son antes o después de la reforma? Eso por ahí es la más fácil. Son después, es decir, estos son casos muy recientes, una vez que el sistema penal acusatorio ya había entrado en vigencia y que se supone ya había pasado 8 años, ¿no?, para la implementación del sistema de justicia penal acusatoria. Y lo que le puedo decir es que la verdad, lo que nos hemos topado es que hace falta una enorme capacitación a los operadores del sistema de justicia. Y no lo digo solo en términos de discapacidad. Con lo que nos topamos es que no conocen qué son los criterios de oportunidad. No conocen la legislación penal que utilizan todos los días. Entonces, ahí es donde creo que existe el reto. Podemos tener la mejor legislación, es decir, tenemos los tratados internacionales, que son ley suprema en este país, podemos tener esas leyes perfectas, ¿no?, o esas leyes con estándares que nos desearía alcanzar. Pero mientras no se conozcan y no se implementen, no va a cambiar la realidad. Y es lo que pasa en el caso de imputabilidad, en los casos que nosotros conocemos. Es decir, el Código Nacional de Procedimientos Penales, que ya habla de los ajustes razonables al procedimiento, no se implementa. No se sabe qué son, y de ahí la idea de crear programas facilitadores. Existen estas nociones, estos conceptos como ajustes razonables de procedimiento que los defensores, ministerios públicos y jueces dicen: ¿con qué se come eso? ¿De dónde viene? ¿Qué hacemos para implementarlo? Entonces, una figura como el facilitador, que de alguna forma está integrada en el artículo 136 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que habla de los auxiliares o consultores de las partes, funciona en ese sentido. No se espera que el juez o el defensor diga: esta persona tiene una discapacidad psicosocial, necesita. No es su función conocer o identificar la manera de implementar el ajuste, pero sí tener a alguien, un consultor, un facilitador, que lo haga, porque es su obligación de implementarlo. Entonces, ahí es donde me parece que hay una brecha enorme. El Código Nacional representa una ventana de oportunidad, y así lo vimos dentro del documento. Pero, sin duda, falta mucho por hacer para que se conozcan los alcances de la legislación penal y para seguir trabajando en el tema de los facilitadores, obviamente para trabajar en la legislación sustantiva como es el Código Penal, ¿no?, del Distrito Federal, por ejemplo, que sigue con la figura de imputabilidad y medidas de seguridad, y ahí sí podría decir que no se ha avanzado nada. O sea, que esa es la discusión como de fondo y pendiente.
Bien, vamos a concluir con la participación, si ustedes están de acuerdo. Antes les invito muy atentamente, pasado mañana, la segunda mesa del seminario permanente tiene a 2 psiquiatras, uno de ellos de Fray Bernardino, aquí también vecino nuestro, y otro doctor Guillermo Gemar y Hugo Cornú, respectivamente, junto con una criminóloga muy destacada. Se analizará un tema igual de complicado, que es el trastorno de identidad de género, a la luz de la CIE-11, por ejemplo, en su contexto forense. Por favor, la escuchamos con mucha atención. Gracias. Bueno, en esta parte de la interdisciplinariedad, yo soy de educación preescolar y me gustaría saber qué es lo que se está haciendo desde la parte educativa. A lo mejor no tanto desde el preescolar, eso sí lo conozco, pero todo esto yo soy de la idea de que se puede eliminar o se puede erradicar de una manera mucho más sencilla si se trata desde edades tempranas en la sociedad como tal. Por supuesto, si hablamos de las personas con discapacidad, se puede tratar y se puede generar un cambio enorme, pero ¿qué pasó con todos nosotros que ya nos tocó esa nueva reforma educativa y nadie nos enseñó qué es lo normal y lo anormal, cómo tratar a estas personas y qué se ha hecho tal cual con todas estas? El juez, por ejemplo, me llamó mucho la atención, el juez que no sabe cómo llevar a cabo estas respuestas de sí, no, al momento de hacer un diagnóstico psicológico. ¿Qué se hace a este nivel? La pregunta es difícil de responder. Sí, bueno, yo solamente quisiera decir antes de nuestros invitados brevemente, diversos programas, Farrington, por ejemplo, desde Inglaterra, ha planteado, lo comentábamos esta tarde, la importancia de evaluar las variables, factores de riesgo, factores de protección, el trabajo que hacen en Canadá. Sí hay líneas de investigación muy robustas que están justamente tratando de identificar boundaries, por ejemplo, comentábamos esta tarde, estilos parentales, negligente, en fin, sí hay una robusta investigación. Ahora, la psicopatología forense en México es muy joven. Evin Jones decía de la psicología en general que tiene un largo pasado con una corta historia. Y eso es justamente lo que explica buena parte de la ignorancia que todavía permea en distintas áreas del conocimiento que deben conocer la psicopatología forense. Pero sí existe bastante evidencia de programas efectivos y eficaces en varias partes del mundo. Colombia, por poner un ejemplo de América Latina, lo que comentaba esta mañana de la Plus One, está presentando datos locales de lo que se puede hacer en el ámbito latinoamericano. No sé, quisieras. Sí, porque en el ámbito de educación también se plantea que cómo trabajaban las personas con discapacidad. En Argentina hoy es cómo implementar un sistema de educación inclusiva, digamos. Quiero decir que hasta hace no mucho tiempo las personas con discapacidad asistían a una escuela diferenciada, especial, distinta, con una metodología de abordaje distinta. Y hoy lo que se está tratando de implementar es una educación inclusiva, o sea, dentro de las escuelas normales, donde van nuestros hijos, donde también tengan que asistir y puedan asistir con apoyos y ajustes, quizás menos horas, con alguien que esté junto a él, a las mismas escuelas con la misma igualdad de oportunidades. Lo que nosotros condenamos, por lo menos yo siempre le discuto, en definitiva cuando uno llega al sistema de apoyos en la justicia penal, y ya para dejarlo ahí pendiente, es que en definitiva el apoyo y el ajuste de procedimiento llegó tarde. ¿Qué hizo el Estado antes para de alguna manera apoyarlo o brindarle la igualdad de oportunidades? A mí, digamos, lo que siempre le planteo como complejo es que plantar un sistema de apoyo y ajuste de procedimiento solamente para mandarlo preso me parece que es una visión un poco recortada. Así quiero decir, está bien, pero pensemos qué igualdad de oportunidades le dimos antes y cuando eso sea equitativo, bien, perfecto. Discutamos facilitadores o lo que sea para la justicia penal. En esto quiero decir que yo me cuesta aceptar tranquilamente la figura de un apoyo solamente para el sistema penal porque veo que no complejiza ni pone en contexto que antes el Estado no hizo nada. Es brindarle ahora esas oportunidades solamente para mandarlo preso o para que pueda participar del proceso activamente, que no es una cuestión menor, sino que es una cuestión muy importante, pero me parece que deberíamos también repensar un poco
qué apoyos y qué ajustes se dieron y qué igualdad de oportunidades dio el Estado anteriormente, y no solamente que después diga, bueno, sí, ya tengo el apoyo, tengo el ajuste, tengo el facilitador, lo mando preso tranquilo. Entendió perfectamente bien. Y por eso creo que el trabajo de los peritajes interdisciplinarios deberían tender a problematizar y complejizar, como dice Eric, que esta persona tiene un contexto social, cultural, ha muchas veces vivido situaciones de privación, de cuidado negligente, de violencia intrafamiliar, y que lo que tenemos hoy es una porción de su conducta muy limitada. Esto, robó un insecticida de 35 pesos. Creo que el desafío de la psicopatología forense en el futuro tiene que estar en esto, por lo menos en nuestro ámbito, ¿no? O sea, en nuestra región latinoamericana deberíamos empezar a problematizar y a jugar más las variables, no solamente biomédicas o psicopatológicas, sino también cómo el medio ambiente y lo social condiciona y afecta a la salud mental, en definitiva. Ahora ya que la chicanía de Diana le voy a dar su respuesta. Nosotros estamos bueno, por lo menos yo necesito que me aclares la pregunta, porque no entendí si va por el tema de la educación inclusiva, me parece... No, más bien, o sea, yo sí espero que esto de la educación inclusiva ya para 30 años ya no estemos platicando de esto, ¿no? Y tenga los chicos que tengo en mi salón ahorita ya tengan una visión completamente distinta, pero ahorita los que somos adultos en este momento también necesitamos educación y por eso estamos aquí. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo en este momento? ¿Qué programas hay de educación para adultos en este aspecto legislativo de la discapacidad? No, creo que estos espacios, ¿no? Los espacios, los foros, los seminarios, me parece que no hay una política gubernamental, una política pública que tenga el objetivo que tú estás planteando. Creo que las iniciativas surgen más de las instituciones académicas, de la sociedad civil, que ha empezado a ver y a poner, a arrojar luz sobre el tema de la discapacidad, ¿no? Y nosotros trabajamos mucho con operadores del sistema de justicia, con jueces, con defensores, dando capacitaciones, y buscamos también acercarnos de alguna forma a la sociedad en general a través, sobre todo, de herramientas de comunicación. Por ejemplo, frecuentemente en Documenta, ¿no? Consideramos que las redes es un increíble, ¿no?, elemento para empezar a sensibilizar a la población sobre la necesidad de promover la inclusión de las personas con discapacidad, ¿no?, desde el trato cotidiano. Entonces creo que va por ahí, pero son esos esfuerzos de alguna forma aislados, ¿no? Muchísimas gracias a todos. Para concluir, antes de darles un merecidísimo aplauso, yo quisiera reiterar mi agradecimiento muy genuino a Gerardo Laviaga, el director general del instituto, porque no solamente ha permitido, sino que ha apoyado debatir y analizar desde la perspectiva del neuroderecho y la psicopatología forense temas de tanta trascendencia como este de esta mesa. Entonces, voy a entregar el reconocimiento que les envía el director general con un pequeño obsequio, que son los videos del instituto, recientes publicaciones de nosotros, y por supuesto un pequeñísimo agradecimiento a ambos, al doctor Julio y para la maestra Diana Sheinbaum, y su agradecimiento. Por supuesto, a todos ustedes les esperamos muy atentamente en las siguientes sesiones del seminario, que van a estar cada vez como esta del día de hoy. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Bueno, queridos amigos, agradecemos infinitamente a quienes nos acompañaron aquí del canal de Divagante. Terminamos este seminario sobre neuroderecho y psicopatología forense desde el INACIPE. Vamos a hacer una pequeña entrevista con los ponentes. Vamos a cortar esta transmisión, pero ahorita seguimos con ustedes.